Vamos entonces a un supermedicamento que no podemos dejar de lado nunca, que es la belladona. La belladona, la tropa belladona, es una, es una planta muy ubicua, aunque originariamente es del norte de África y de Europa, pero se encuentra también, por ejemplo, en Norteamérica y se encontraba también no sé si todavía se sigue encontrando en todo lo que es Medio Oriente, ¿no? Se sabe porque de forma tradicional esta planta ha tenido usos en casi todas las culturas. Una planta con mucha actividad psicotrópica y además venenosa. Decíamos que la belladona viene a ser un poco la ayahuasca de Europa, ¿no? Así es que ha sido una planta muy utilizada, de esas plantas mágicas que ha dado mucho de qué hablar. La belladona es esta planta, ven que tiene esas, sus flores siempre son así de color violeta, como campanilla, y bueno, es una planta, vamos a hablar un poquito de ella así para que la comprendan antes de entrar a la materia homeopática. Es una planta que le llamaban la hierba de las brujas. Ahí están sus frutos, sus bayas, ¿no? Y es una planta que se le llama así porque, bueno, en Europa las brujas la llevaban siempre con ellas, ¿no? La utilizaban para entrar en trance, para poder conectarse con el más allá y con todo ese mundo con el cual las brujas están siempre conectados. En Egipto, en Egipto la belladona ya se utilizaba como narcótico, porque tiene efectos narcóticos y además tiene efectos analgésicos. Es muy buen analgésico. Y homeopáticamente también se utiliza de forma analgésica. Es uno de los tres grandes remedios en homeopatía frente al dolor, junto con la cofea y con la camomila. Esto ya sabemos, ¿no? Es el trío del dolor. Bueno, en Grecia también se le utilizaba como afrodisíaco, ¿no? Y en Roma, bueno, resulta que la atropina ya sabemos que tiene el efecto bueno, tiene muchos efectos, pero sobre todo el de dilatar las pupilas y por lo tanto lo utilizaban mujeres en Roma, por eso le llama belladona, ¿no? Mujer bella, para realzar su belleza no solamente en la piel, sino también al dilatar las pupilas, hacían que sus ojos fueran más misteriosos y más bonitos, ¿no? Así es que también se utilizaba para ofrendas a Atenea, que era una diosa de la guerra, y dice que se les daba a los soldados para que un poco darle fulgor a la mirada, ¿no? Así es. Y en Siria también se utilizaba para, bueno, pues para alegrar la tristeza. Es decir, es una planta, como ven, con muchas posibilidades. Tiene tres alcaloides muy conocidas que se encuentran en casi todas las plantas mágicas, que son la iociamina, la atropina y la escopolamina. La atropina, no se olviden que también es un fármaco, se utiliza como, digamos, antídoto frente a los herbicidas, pesticidas, etcétera, ¿no? Eh, Siempre muy conectado al sistema nervioso, bien fuerte con el sistema nervioso. De hecho, la belladona homeopáticamente se utiliza también para tratar convulsiones, tics nerviosos. Piensen que es justamente lo que produce su intoxicación, alteraciones nerviosas fuertes, ¿no? Se utilizan, hay muchos más usos médicos, como antiespasmódico, por ejemplo, estoy hablando de utilizado de forma fitoterapéutica, ¿no? Entonces se utiliza también para, no sé, pues para regular el tránsito intestinal, también, en fin, eso, como analgésico, muy bueno, etcétera, etcétera. Así es que es una planta muy versátil. Si quieren experimentar algún día con la homeopatía y quieren hacer sus propios remedios homeopáticos con plantas nuevas que no aparezcan, que no estén en la materia médica, lo pueden hacer.
cójanse un grupo de amigos y experimenten. No, no sé, si ya es algo bien fácil y algo que es es un aporte a la homeopatía realmente, porque como les digo, la homeopatía es muy amplia, hay cerca de 4.500 a 5.000 remedios tipificados y conocidos, pero cuántas cosas más que no se han hecho todavía, ¿no? Y plantas que no aparecen en la materia médica y que son igual de interesantes como puede ser la belladona. Entonces busquen siempre, si es posible, experimentar con plantas que sean tóxicas, venenosas, cuanto más psicotrópicas sean, mejor, porque más efectos tiene, ¿no? La belladona es sin duda uno de los grandes remedios homeopáticos. Bueno, vamos a ver un poco, a compararla, la belladona, dentro de este apartado de homeopatía comparada. Vamos a hablar un poco de propensión a los resfríos, ¿no? Y fíjense qué curioso, trascorte de pelo. Eso es algo que solamente tiene el Hepar sulfur y la belladona. No hay otro medicamento que tenga esta característica, ¿no? De tener una propensión al resfrío justo después de realizar un corte de pelo. El Hepar sulfur, que hemos hablado anteriormente, es un gran remedio para todo lo que es temas bronquiales, broncopulmonares, catarros, etcétera, y casi siempre que cursa con pus y además muy sensible, con alta sensibilidad al frío. Esto es importante también. Bueno, las amigdalitis, no olvidemos que la belladona tiene una energía muy explosiva, es por lo tanto muy conectado a lo que son inflamaciones agudas, rojas, turgentes, ¿no? Dolorosas. Ese tipo de amigdalitis, por ejemplo, son propensas de belladona. Y se puede comparar cuando es a causa del viento frío con el acónitum. Obviamente, la estrella de trastornos por frío seco, ¿ya? Es el acónitum. Y la belladona está muy próximo. ¿Se acuerdan que cuando comparábamos la belladona y el aconitum decíamos que son dos medicamentos que tienen una similar vibración y por lo tanto se entorpecen? Por eso no se pueden trabajar juntos nunca, ¿no? Entonces hay que saber muy bien distinguirlos unos del otro. Hay que saber compararlos. Ya lo hicimos en una anterior diapositiva y no lo vamos a volver a hacer. Bueno, la belladona es el gran medicamento de las alucinaciones, y esto lo podemos comparar con el estramonium. No se olviden que la belladona produce alucinaciones, igual que el estramonium, y es un medicamento que está muy próximo al estramonium en este sentido, ¿de acuerdo? Cuando haya delirios, cuando haya, por ejemplo, fiebres muy elevadas con alucinaciones, etcétera, la belladona es una magnífica solución. Y depende de qué tipo de delirio. Normalmente el estramonio es un delirio más rabioso, pero ambos, o sea, siempre que haya delirios, pensemos sí o sí en estos dos medicamentos. Fundamentalmente la belladona. Y luego, cuando hablamos de lengua roja y seca, con papilas brillantes y prominentes, fíjense qué curioso. La lengua roja, en medicina china, es una señal de que hay o bien un exceso de calor o bien una deficiencia del yin, y es algo que generalmente nosotros aquí vamos a conectar la belladona a cuando hay un exceso de calor, no una deficiencia de yin, porque la deficiencia de yin suelen ser cuestiones crónicas y el exceso de calor son cuestiones agudas. No olvidemos que todo lo que sea inflamación aguda, turgente, roja, dolorosa, tiene que ver con la belladona sí o sí, también con el lápiz y con el aconitum también. Son tres medicamentos bien conectados a esta energía, ¿no? Decíamos que había un trío del delirio, que es juntamente con estramonium y ostiamus,
eh, que decíamos que belladona es, bueno, que belladona, cada uno tiene sus características, ¿no? Decíamos que belladona es un medicamento que está más concentrado en la cabeza, ¿se acuerdan? Decíamos, lo comparábamos con el aconitum y decíamos que el aconitum tiene su efecto en el pecho, sobre todo, mientras que la belladona se concentra en la cabeza. Es un medicamento totalmente mental. Y de todos los delirantes, la belladona es la más violenta. ¿M? Y aquí añade con sobrecarga de sangre en el cerebro, porque es el cerebro el efecto fundamental. Los dolores de cabeza agudos también es un gran medicamento para las jaquecas, para todo lo que son migrañas, cuando son dolores muy fuertes y cuando son dolores verdaderamente insoportables. ¿M? No se olviden de ese carácter analgésico que tiene la belladona. ¿M? Luego, cuando comienza el estado inflamatorio de enfermedades, cuando comienza se inicia esa enfermedad, ¿m? Cuando está explotando la inflamación, ahí vamos a utilizar la belladona. La belladona también está metida en ese trío, hemos hablado de, también lo nombramos anteriormente, ese trío imprescindible para tener cuando tengamos guaguas o cuando queramos tratar cachorros, que es el ABC, ya sabemos que es el aconitum, belladona y camomila, que son tres medicamentos que tienen esa energía que tienen los cachorros o los niños, ¿no? La energía de la primavera, una energía explosiva, fuerte, ¿no? Muy violenta, ¿no? Fíjense que las enfermedades de los niños o de los cachorros son siempre violentos, ¿no? Es raro encontrar algo que sea así, un dolor sordo en un niño, no, son dolores o fiebres altas, elevadas, etcétera, ¿no? Bueno, hablando de dolores, también, recordando que vamos a utilizar de forma, digamos, eh, protocolaria, casi diría yo, la belladona, la camomila y la cofea, ¿ya? Y que, bueno, pero si hablamos de dolores que aparecen y se van bruscamente, como es la naturaleza de la belladona, tenemos varios medicamentos que podemos comparar con la belladona. El stannus, que es el estaño que aparece y se va lentamente, ¿ya? Y el ácido sulfúrico, que es un movimiento lento y otro rápido, va alternando, como quien dice, ¿no? De dolor. Entonces, generalmente, siempre que tengamos dolor, miren, utilicen la belladona. O sea, dolor agudo, dolor fuerte, no dolor sordo, sino dolores bruscos. Utilicen la belladona, porque yo les digo, por experiencia, en un 80% les va a funcionar. Hasta dolores de, por ejemplo, de vesícula o de piedras en cálculos de vesícula o cálculos de riñón, que son dolores así poderosos. O sea, es la belladona, yo diría, el medicamento de la materia médica más afín al dolor. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos de la belladona comparando? Bueno, el tema de la garganta, todo lo que sean faringitis, laringitis, todo lo que son itis en la garganta, en esa zona de ahí, la belladona tiene especial eh, afección, ¿no? Igual que decíamos en la cabeza y garganta, yo diría, ¿no? Y si causa con ardor y sequedad, lo compararemos con un medicamento que se llama la sabadilla y con sensación de constricción, la lisina. Bueno, eh, piensen que hay muchos más medicamentos, desde luego. La silicia, por ejemplo, en la garganta, cuando causa con plaquitas de pus. Es que depende de qué tipo de dolor. La silicia, por ejemplo, siempre suelen ser con dolores en forma de agujas. Es algo bien característico de la silicia y no de la belladona. ¿Vale? Eh, También el natrium muriaticum es un medicamento grande para el dolor de cabeza y para el dolor de garganta. ¿De acuerdo? Hay mucho. El Epar sulfur, que también los habíamos comentado anteriormente. ¿Ya? Y eso sería, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que más o menos
hemos visto por encima las principales comparaciones. Para mí lo más importante es el delirio, belladona, stramonium y ostiamus, es alucinaciones, también con stramonium, y dolores. Dolores es fundamental. Y fiebres también, fiebres elevadas así secas. Acuérdense de comparar con el aconitum, ¿no? Recordábamos que el aconitum no sudaba o no transpiraba en zonas tapadas, mientras que la belladona sí, y eso era una gran diferencia, igual que veíamos esa diferencia con respecto a la localización, ¿no? La belladona en la cabeza, el aconitum en el pecho, eh, eso es lo importante que tenemos que recordar, y que bueno, básicamente esto es lo principal de belladona. Espero que ahora les quede más claro este gran remedio que sí o sí, vamos, es el primer medicamento que tienen que tener en su botiquín. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima entrega.